Buenas tardes, bienvenidos al Chalet Fontecha, sede del Instituto de Estudios Albacetenses, donde vamos, entre el equipo que conforma la mesa, a intentar desvelar pues una historia, creemos, muy desconocida y sorprendente, como es todo lo relacionado con Néstor Almendros. Néstor Almendros fue el primer cineasta español que obtuvo un Oscar en Hollywood, allá por el año 1979. Y bueno, pues digamos que hoy vamos a desvelar su historia desde sus orígenes, ligados a la provincia de Albacete, singularmente a la ciudad de Almansa. Vamos a desentrañar las claves de su lenguaje cinematográfico de la mano de David, y vamos a conocer su historia de la mano de Laura. Mi tarea será un poco contextualizar históricamente al personaje. No en vano soy del Departamento de Historia del IEA, y también ligarlo a la ciudad donde su padre nació, que es Almansa. Y bueno, pues este es un poco el empeño que hoy nos reúne. Es un acto en el que va a primar la imagen. Hemos preparado varias presentaciones. Creemos que van a resultar sugerentes, ya lo juzgarán ustedes. Queremos dar pie a un coloquio posterior, donde podamos intercambiar, preguntas, respuestas, opiniones. Y bueno, esperemos que satisfacer un poco las inquietudes que les han traído aquí en esta tarde de viernes, en el que parece que hay una oferta cultural muy variada y donde, digamos, competimos todos con todos. Bueno, pues vamos a ir empezando. Les presento a Néstor Almendros, perdón. Néstor Almendros en una fotografía, evidentemente en Almansa, con el castillo de fondo. El año en el que salió huyendo de Cuba, podemos decir así, en unas circunstancias que luego detallaremos. Pues ahora tenemos que preguntarnos, hacer como en el cine, un flashback, y preguntarnos qué hace Néstor Almendros en Almansa. Y para ello, pues tenemos que ubicarnos en una conocida calle próxima a la estación, la calle Niceto Cuenca. Esta es la casa de los abuelos de Néstor y del padre de Néstor, que es Herminio Almendros, y que inmediatamente les paso a presentar. Este es Herminio Almendros, padre de Néstor. Este es su abuelo Juan, y una cuadrilla de trabajadores del ferrocarril, ferrocarril que entonces era una actividad ciertamente muy relevante en la población. Almansa era un nudo de ferroviario de primer orden. Aquí confluían dos compañías ferroviarias, Ferrocarriles del Norte y Madrid-Zaragoza-Alicante, la MZA. Y se me olvidaba decirles que Herminio Almendros, que es el padre de Néstor, nace un año tan significativo como 1898, el año en el que se pierden las últimas colonias. Un año en el que supone un cierto quebranto intelectual, moral, porque, en un momento en el que en Europa están surgiendo los imperios coloniales, España pierde sus últimas colonias. Aquello fue un marasmo, sobre todo a nivel intelectual. Las clases populares no sabían, no contestaban, imperaba el analfabetismo, y si alguien sabía algo, casi celebraba la pérdida de las colonias, por cuanto que el servicio militar de las clases más humildes, las mortandades del servicio militar en las colonias eran del 50% de los reclutados, y no por heridas de arma, sino por enfermedades de tipo tropical. Bien, pues en esta coyuntura surge una corriente intelectual, que es el regeneracionismo, cuyo lema, escuela y despensa, será una ideología que Herminio Almendros adoptará en su edad adulta.
y que marcará un poco su rumbo vital y profesional. Aquí tenemos a Herminio Almendros con su madre en el momento en el que en 1912 inicia sus estudios de magisterio en Albacete. Él los concluirá en la ciudad de Alicante y inmediatamente a continuación hará el servicio militar. Observen el año, justo un año antes del desastre de Annual. Es decir, estamos en un momento ciertamente convulso de un siglo XX que está empezando y que todavía, mantiene entre bambalinas las páginas más luctuosas de nuestra historia reciente. Y no estoy pensando solamente en clave nacional, sino también en clave internacional. Bien, les presento a otra de las protagonistas fundamentales de esta historia, María Cuyás. María Cuyás, compañera de promoción, no compañera de promoción, compañera en la Escuela Superior de Magisterio de Madrid. La Escuela Superior de Magisterio de Madrid equivalía a lo que actualmente son las facultades de pedagogía. O sea, que la entrada es una entrada selectiva, es decir, que solamente entran los alumnos con un expediente muy brillante y además, curso a curso, se van eliminando los que no alcanzan las cotas de calidad académica deseada. María es un año menor que Herminio. Se conocieron allí, se enamoraron y se casaron, obteniendo en Villablino su primer destino profesional, en una escuela dependiente de la Institución Libre de Enseñanza. En Madrid, en sus años de formación, han frecuentado el Ateneo, la residencia de estudiantes, han tenido familiaridad con Giner de los Ríos, con Alejandro Casona, que es compañero de promoción de María e íntimo amigo de la pareja, circunstancias, en fin, relevantes para lo que luego veremos. Unos años después llega la Segunda República, a partir de 1931, y nuestra pareja protagonista, los padres de Néstor, se van a comprometer con el programa educativo que está promoviendo la Segunda República, que evidentemente supone la creación de miles de escuelas dispersas por toda la geografía española. Piensen que en los primeros años de la República se crearon tantas escuelas como en el reinado de Alfonso XIII. El reinado de Alfonso XIII comienza en 1902, termina en el 31. Bueno, pues en esas décadas se crearon menos escuelas que las que creó la República en sus 2 primeros años de funcionamiento. Por lo tanto, se está haciendo realidad el ideal regeneracionista de escuela y despensa. La despensa va por otro lado. Ahí entraría la reforma agraria, pero esa es otra historia. Bien. Herminio publica este libro, La imprenta en la escuela, que es la introducción, supone la introducción en España de la pedagogía Freinet. Es una de las corrientes de la nueva escuela, que apuesta, evidentemente, por romper con el academicismo, con la clase magistral y optar por elementos, por características tan relevantes como el texto libre, la asamblea de clase, los planes de trabajo, la imprenta escolar y el periódico escolar. Esas serían un poco las técnicas que caracterizan a esta escuela. Herminio Almendros inició su andadura profesional en Villablino, luego le correspondía, al haber completado los estudios en la Escuela Superior de Magisterio, salían con acceso directo. Y el acceso directo era o profesor, en alguna escuela normal, es decir, para formar a otros maestros, o como inspector de enseñanza. Entonces, en el caso de Herminio, será nombrado inspector de enseñanza primaria. Su primer destino es en Lérida, posteriormente en Huesca y finalmente en Barcelona, donde poco tiempo después es inspector jefe.
como inspector. María Cuyás sigue una trayectoria similar, también inspectora en Barcelona. Y aquí lo tenemos acompañado de sus 3 hijos. Néstor es el intermedio. Antes de saltar, bueno, pues hay que enlazar con la historia. Estamos en el año 35. Al año siguiente, en el mes de julio, estalla una sublevación militar que se traduce en la guerra civil. Evidentemente, como ya he adelantado, Herminio y María optan por la República, defienden los valores republicanos. Herminio tiene puestos de alta responsabilidad. María permanece un poco en segundo plano. Pero cuando termina la guerra, cuando las tropas franquistas se hacen con el control de Cataluña, se produce una masiva huida de refugiados, 500.000 refugiados. Llega a acoger Francia en unos campos de concentración habilitados para estos refugiados, con alambradas, custodiados como si fueran peligrosos. Herminio Almendros cruza a Francia clandestinamente y la suerte que tiene es que maestros franceses de la escuela Freinet lo acogen en su casa y entonces él no pasa por los campos de concentración. Unos pocos meses después, por la intermediación de Alejandro Casona, que está desarrollando su carrera ya como autor de teatro, con su compañía de teatro está haciendo las Américas, le reclama, dice, vente para Cuba, que aquí estoy yo y te puedo acoger. Y entonces coge el barco, que me lo salto, el Flandre, y cruza el Atlántico en abril de 1939. Solo unos pocos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, que supondrá pues prácticamente cerrar el tráfico marítimo, al tráfico marítimo, pero amenazado por la guerra submarina alemana. Entonces, esa es un poco Y esta imagen corresponde a su llegada a La Habana. Herminio Almendros optó por La Habana por 2 cosas, optó por Cuba por 2 cosas, porque se lo recomendó su íntimo amigo Alejandro Casona y porque, frente a lo que optó la mayoría de los republicanos que cruzaban América de irse a México, él pensaba que México era un país muy turbulento, había pasado la Revolución Mexicana, de Pancho Villa, en fin, hacía pocas décadas que eso había ocurrido. Entonces ya estoy harto de líos, me quiero ir a un país tranquilo. Y se fue a Cuba, ignorando que se metía en la boca del lobo, como ahora veremos, históricamente hablando. Bien, a todo esto María permanece en Barcelona con sus 3 hijos. María es suspendida de empleo y sueldo, lo mismo que miles de maestros de la República. Se le incoan hasta 4 expedientes, pero, pese a buscar por activa y por pasiva, no consiguen inculparla. Cuando después de 4 años de suspendida de empleo y sueldo la restituyen al cargo de inspectora, le dan de destino Huelva. Sus hijos quedan en Barcelona, a cargo de los abuelos maternos, y ella tiene que marchar a Huelva. En 1949, la familia se reúne en Cuba. Evidentemente, para ello, Herminio, que ya se ha asentado, ha podido revalidar. Revalidar es hacer de nuevo la titulación para convertirse en profesor en la Universidad de Santiago de Cuba. Y con los ahorros que tal, paga los billetes para que acuda a la familia. El primero en llegar, separado del resto de la familia, es Néstor, en unas circunstancias que luego detallará Laura. Y luego, al año siguiente, en el 49, ya se reúnen todos. Esta es una de las primeras imágenes del reencuentro familiar en Cuba. Cuba es un país
que entra dentro de los cánones democráticos de la época, pero poco tiempo después, justo en la Nochevieja de 1952, como maravillosamente narra la película El Padrino segunda parte, la revolución de Castro triunfa en Cuba. Y es que he hecho un lapsus. Me he saltado la dictadura de Batista, perdonen. A ver, en el 52 se produce un golpe de Estado y acaba la democracia cubana y llega un periodo dictatorial de la mano del coronel Batista. En ese periodo, la verdad es que se coartan las libertades y Herminio sale empleado por la UNESCO a distintas misiones en el continente americano. Néstor aprovecha las circunstancias para salir del país y viajar a Roma para adquirir la formación cinematográfica. Pero cuando, ahora sí, en la Nochevieja del año 59 triunfa la revolución de Castro, entonces Néstor vuelve en este caso de Nueva York, porque estaba en Nueva York, y digamos que toda la familia asiste con entusiasmo pues a una revolución que les resulta ilusionante, porque salen de una dictadura de derechas a un régimen que parece que opta por libertades, Evidentemente, esto no va a ser así, porque Cuba fue sometida a un estrechísimo bloqueo por parte de Estados Unidos, que obtuvo como resultado que el nuevo régimen cubano presidido por Fidel Castro entrara en la órbita soviética. Y el Partido Comunista Cubano de Fidel Castro, pues digamos que los planteamientos pedagógicos colisionaban con los planteamientos de Herminio Almendros y de la Escuela Freinet. Y Herminio Almendros es postergado. Es una figura de referencia, colaborará con el gobierno, pero ya no puede desarrollar sus ideales educativos. Será una persona marginada. Y Néstor, que se alza contra los rasgos autoritarios del nuevo régimen castrista, pues se enfrenta a ese régimen y si a ello sumamos su condición de homosexual, va a suponer que tenga que poner tierra de por medio. Sale de Cuba el año 62, viaja a Barcelona, de Barcelona a Almansa, y ahí nos lo hemos encontrado en la foto que hemos indicado antes. Bien, él se abrirá camino en la cinematografía europea y posteriormente norteamericana. Todo eso nos lo narrará magistralmente Laura. Y desearía sacar a sus padres de Cuba. A todo esto, hago un pequeño paréntesis. De los 3 hermanos, la mayor, la única hija, la única hermana, María Rosa, se alinea desde el principio con el nuevo régimen. Es profundamente castrista. Mientras que Néstor está en el extremo opuesto, enfrentado a la dictadura por todo lo que les he comentado. Es decir, que la Guerra Fría no solamente fue a nivel de países y de continentes, sino también en las propias familias. Este enfrentamiento es también devastador. Los padres, evidentemente, están en medio. Néstor consigue que en un viaje, los padres viajan a Praga, un país de la órbita comunista, porque no pueden viajar directamente a los países occidentales, y luego de allí a París, donde los acoge Néstor. Y la historia, por mi parte, está llegando a su final. Solamente quiero, utilizando esta diapositiva, en la que vemos un primer plano de los 2 protagonistas, reivindicar la figura de María Cuyas, que hasta ahora la he tenido un poco ahí en segundo plano. Porque María Cuyas, primero, digamos que Néstor fallece prematuramente en 1974 y
Herminio. Herminio fallece prematuramente en 1964 y María y sus otros 2 hijos permanecen en Cuba. Pero Néstor quiere, de alguna manera, sacar a su madre de allí. Todo eso lo detallará Laura. Pero digo esto porque Herminio no asistió a la muerte de Franco, no fue testigo de cómo su hijo Néstor obtuvo el Oscar en 1979 y tampoco pudo viajar en libertad ya a España, como hizo su madre en 1984, tras un arduo proceso burocrático para que se le reconociera su condición de inspectora jubilada y poder volver con poco garantías económicas a España. Y si no hubiera sido por María, que durante toda su vida veló y cuidó de la documentación familiar, documentos escritos, las cartas, la correspondencia, que es tan importante, y sobre todo las fotografías, todo el legado familiar, pues esta historia no se la podríamos estar contando. Lo digo porque parece que en esta historia Herminio es importante por su importancia pedagógica, Néstor en el terreno cinematográfico, pero es que María es la piedra angular sobre la que se sostiene todo, porque de no ser por ella, toda esta historia se hubiera perdido. En unas circunstancias que ahora no les detallo, el legado familiar llegará a Almansa, tras distintas vicisitudes que luego en el coloquio se pueden detallar, y de allí al Instituto de Estudios Albacetenses, donde ahora forman parte del archivo, donde se pueden consultar y donde verdaderamente son, pues una de las joyas de la corona dentro de los fondos de esta institución. Y ya, para terminar, este es el panteón, la tumba de Herminio Almendros en La Habana. Observen que en el lado derecho figura maestro de maestros. Verdaderamente, esta historia que les he contado es pues un recorrido rápido por la atormentada historia del siglo XX, como habrán comprobado. Y yo creo que, parafraseando a Bertolucci, podríamos decir que la vida de Herminio y luego la continuación, la vida de Néstor, constituyen una especie de Novecento español, porque entre los dos reúnen esa historia del siglo XX. Como hizo Bertolucci en Italia, de alguna manera ellos la constituyen en España. Pues nada, muchas gracias. A continuación intervendrá